Muy buenos días con todos, con todas. Vamos a esperar un minutito más hasta que se aclaren todas las conexiones de audio de ustedes. En primer lugar, espero que estén muy bien y mis disculpas por el retraso en el inicio de la clase. No era mi intención hacerles esperar, pero comentarles que en estos días estamos con mucha actividad, algunos compañeros en la Polinacional, porque estamos a cargo de trabajar en la organización y coordinación en representación de la Poli en lo que es el Inti Raymi de las universidades y diversidades. No sé si ustedes han escuchado antes, pero nosotros llevamos ya varios años como Politécnica Nacional siendo parte en junio, justo en estas fechas, de las celebraciones del Inti Raymi. Y tanto es así que desde el grupo conformado en la Poli, que se llama AYOPN, al que por cierto están invitados a unirse cuando ustedes deseen, hace 2 años, pues, no miento, el año pasado tuvimos la responsabilidad de ser los priostes de la celebración y tuvimos como 16 universidades de todo el país que se sumaron al evento, que obviamente nos tocó hacer en línea, ¿no? Porque el evento de los años anteriores había sido el zapateo y la ruta y la comida conjunta, la pamba mesa, en físico, obviamente, ¿no? Entonces, el año pasado nos tocó a nosotros, justo a la Poli como priostes, hacer este cambio hacia la modalidad virtual, y este año el priostazgo tiene la católica, entonces nosotros estamos igual participando como ex priostes, y justamente hay varios eventos que hemos venido haciendo, pero los eventos principales de la Poli los vamos a hacer este fin de semana. Entonces mañana sábado vamos a hacer un estreno de un video donde hay unas personas muy conocedoras de la celebración que van a explicar sobre ella. El día domingo vamos a entrenar otro video muy chévere que se lo hizo con músicos de comunidades sobre las tonalidades del Inti Raymi. Estos 2 videos han sido elaborados con apoyo de INCINE, que es esta universidad de las profesiones de cineastas, y con el trabajo de sus compañeros de AYOPN, que la mayoría son estudiantes, casi somos muy poquitos los profesores que colaboramos ahí. Y el día lunes, que es el día 21 propio de la celebración, pues hay un evento muy, muy grande en donde todas las universidades que este año estamos organizando, que somos más de 30 en todo el país, vamos a estar presentes, ¿no? Ahí nosotros como Politécnica vamos a estrenar un podcast que hemos preparado justamente con la reseña de lo que fue el Inti Raymi 2020 que nos tocó a nosotros ser priostes. Y justo una de las cosas que a mí me pidieron colaborar es justamente con una de las voces del podcast. Y luego, toda la otra semana, hay varios eventos, pues, porque el Inti Raymi se extiende más allá del 21 a muchos eventos que son eventos energéticos, eventos de inicio de año, porque desde el mundo andino este cambio del solsticio de verano implica un cambio también de año. Entonces, es como que renovar energías también. Entonces, bueno, les contaba todo esto porque justo ahorita me tuve que demorar porque ya mismo tenemos un evento bien importante que necesito estar pendiente de que inicie bien. De todas maneras, pues obviamente nuestra clase es igual de importante y pues igual la vamos a tener. Y yo les voy a poner invitaciones totalmente opcionales para que ustedes compartan con sus amigos, con su familia, y ustedes mismos, si desean, pues se conecten a los eventos que están muy bonitos. Los que ya han pasado están grabados, ahí ya les voy a dar el link, y los que vienen a futuro, sobre todo los de la Poli Nacional, nos ayudaría muchísimo tener la presencia, los comentarios, los likes de ustedes, de sus familias, para que se vea que la Poli
sí estudiamos duro, sí nos tomamos en serio nuestra formación de ingeniería, pero no nos desconectamos de nuestras raíces, de nuestra, digamos, parte espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y también pedirles este pequeño break que vamos a hacer, por favor, a las 11:30, unos 10 minutitos, porque solamente tengo que apoyar en el tema conexión inicial para que el evento que arranca a las 11:30, pues salga sin ninguna dificultad. Entonces, hasta que sea esa hora, como ya tengo estos pequeños cambios de agenda, voy a proceder a lo que habíamos quedado el día de ayer, que era cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan como equipos con respecto al trabajo de proyecto de esta semana. Recuerden que esta semana este trabajo es el único que vamos a tener. Entonces, mi interés es que ustedes se enfoquen totalmente, exclusivamente en avanzar con estos entregables del proyecto que parten de hacer estas entrevistas a los 3 estamentos de usuario. También les voy a pedir a los PEOs que se comuniquen con David para que ya tengan las reuniones individuales de apoyo de la parte de Scrum Master y también las reuniones de control. David va a ser el que no solamente esté a cargo del seguimiento y apoyo a ustedes, sino también de una parte de las calificaciones. Entonces, eso ya hemos de hablar a su debido momento. Y por ahora, entonces, para ir en orden, le voy a dar la palabra uno por uno a los PEOs, a los Product Owners de cada uno de los equipos. Entonces, vamos a empezar con el equipo Adam, para que nos cuentes, Dianita, como PO, primero que les comentes a los compañeros el logo, el lema, si quieres compartir también tu documento y si no, simplemente nos cuentas y sobre todo si es que en este momento ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud de lo que hay que hacer esta semana. Adelante, Dianita. No sé si estás ahí. Gracias. Tienes el micrófono apagado. Sí, profe, está abriendo el documento. No hay problema. Cuéntanos el nombre Adam, de dónde nace. Preséntanos tu equipo y las preguntas. Adelante. Ok. Eh, el nombre de el nombre de Adam nace con las iniciales de nuestros nombres de todos los integrantes, que es Anderson Diana, Alejandro Majano. El logo de nuestro equipo es el que podemos ver y el lema es Moved by Quality in a New Age. Eso. Okay. Y en cuanto a si existe alguna inquietud o pregunta al momento que tuvieran tú o tu equipo para el trabajo de esta semana, o por ahora no hay ninguna inquietud. Una inquietud tenemos que, o sea, los videos que hagamos de las entrevistas, ¿tienen algún formato en específico? Formato no, buena pregunta primero. Formato no, pero sí hay un código para la identificación de los videos. Entonces, este código tiene que incluir, bueno, yo les voy a colocar en el aula virtual, pero básicamente tiene que permitirnos saber en el nombre del archivo, sea video o audio, porque también puede ser solo audio, saber el equipo de ustedes, es decir, Adam, saber las iniciales de la persona que hizo esa entrevista, porque tenemos que todos participar colaborativamente, y codificar a los usuarios. Entonces, en tu caso sería, por ejemplo, Adam, una raya de L de tu nombre, una raya y, por ejemplo, estudiante EST1, por decirte algo. El estudiante 1 que entrevistó a Diana y luego el estudiante 2, o en tu caso, de hecho, el profesor 1, profesor 2, ADM1, ADM2, en el caso de tus compañeros es 1, es 2, es 3. Punto el formato que sea, ¿no? Entonces ahí sí les dejo a ustedes libertad lo que más les convenga en cuanto a formatos de audio o de video, lo que les sea más cómodo, entrevistar por Zoom, por Meet, por WhatsApp, pues eso ya para agilitar como ustedes quieran. Y como formato de la entrevista interna como tal, no, excepto seguir el guión de las preguntas que yo les había puesto, ¿no? Entonces, ir por cada una de esas partes en orden.
con el mínimo de información que yo les puse ahí, ¿no? La información de etnografía, luego la información de las actividades, luego la de las necesidades, luego la de los problemas. Entonces, siguiendo ese orden, total libertad de las preguntas específicas, y eso sí, mucho cuidado en nombrar los archivos, porque por rigurosidad de lo que es luego configuration management, es decir, gestión de la configuración de su producto, de su proyecto, todos los entregables de un proyecto tienen que estar bien identificados, ¿no? Eso te va a ayudar a la trazabilidad, te va a ayudar a la mantenibilidad y en general a poder gestionar el proyecto de la manera más sencilla. No sé, Dianita, si eso resuelve tu pregunta. Sí, y otra pregunta es si podemos hacer las entrevistas desde el día de hoy. Claro, las O, entrevistas, mientras más pronto, de hecho, las hagan mejor, ¿no? La única condición es que no sea compañeros de este mismo curso, ¿sí? Fuera de eso, puede ser de cualquier curso, de cualquier carrera, obviamente de la poli. Igual profesores, puede ser cualquier profesor, excepto yo misma. Entonces, sí, más bien mientras más pronto empiece, mejor. Tampoco está restringida la duración de la entrevista. Es decir, que sea tan corta o tan larga como se necesite con la persona. Como queda grabada, pues luego se podrá revisar y ustedes mismos podrán analizar para sacar los problemas y resumir, ¿no? Todos los problemas que las personas entrevistadas hayan dicho. Pero sí, les recomiendo que de hecho empiecen ya lo más pronto posible a hacer estas entrevistas con gente conocida, ¿no? Que les pueda ayudar con ese tiempo para contestar sus preguntas. Eso, Dianita. Cualquier otra duda adicional de tu equipo, a las órdenes en el chat general o individualmente también, y sobre todo ya para cosas más puntuales, más concretas con David. Por eso, por favor, Dianita, envíale un mensaje. Yo les voy a poner al final de la clase en el chat el contacto de David para que tú le puedas contactar. ok, profe, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Vamos a seguir con el segundo equipo, el equipo Raccoon. Me encanta el nombre y le cedo entonces la pantalla y la palabra a Miguel. Asimismo, Miguel, si por favor nos puedes presentar tu documento, si lo tienes a mano, nos cuentes de dónde nace el nombre, el lema, el logo y cualquier duda que ustedes tengan ahorita para arrancar. Listo, profe, ya le comparto la pantalla. Muchas gracias. Ya, no sé si está viendo ahí. Ya, ahorita está. Ya, bueno, entonces, sí, justamente nuestro nombre de equipo Raccoon, y en este caso surge a partir de, bueno, es, digamos, ciertamente algo histórico el nombre, porque hemos sido compañeros desde ya hace algún tiempo, mis compañeros de grupo y yo. Entonces, nosotros teníamos, pues, en WhatsApp teníamos un grupo que era el grupo de los mapaches, pero estaba en japonés, el Tanukis Team. ¿Por qué? Por el juego de Mario, donde Mario se pone este trajecito y empieza a hacer, a golpear los bloques así. Entonces, esa es la motivación inicial del nombre. Entonces, lo que hicimos fue crear este imagotipo y el logo en este caso. El lema en este caso es elegancia en cada línea, ¿no? Porque justamente igual, esto en cambio, y este también tiene, digamos, un poco de historia, y es porque cuando nosotros estábamos en fundamentos de programación, lo que siempre nos recomendaban era que nosotros mantengamos la elegancia en el código, y eso implicaba, por ejemplo, tener un código limpio, nombrar las variables bien, cosas que tal vez nos podrían ser no insignificantes en un principio, pero a la final cada una de esas cosas nos ayuda para mantener o sea, para que nuestro código sea mantenible y para que después de un año, 2 años, nosotros podamos leer el código y poder igual entender lo que estamos haciendo. Esa era la idea y ese es el lema también de nuestro grupo en este caso. Y eso sería. Y justo te iba a preguntar, no me acordaba cómo se dice raccoon en español y ya me respondiste, mapache. Sí. Qué chévere. Ya pues, Miguel, cuéntame si hay alguna duda o inquietud que ustedes tengan ahorita para poder hacer las actividades de esta semana de proyecto. Sí, profe. La primera que teníamos era si es que, porque en el actual dice que el profesor y el administrativo tienen que ser entrevistados por el product owner. ¿Podrían estar tal vez los otros integrantes del grupo en esas entrevistas o definitivamente tiene que ser solo del product owner con esas dos personas en específico?
No, no tiene que ser solo él, de hecho sería mejor, sería lo ideal que todos estén, porque de esa manera cada quien puede tomar nota o observar lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? Entonces, la verdad no se me había ocurrido un esquema en el cual todos ustedes se reúnen, agendan a personas que les vengan a apoyar y podría ser grabar en una sola sesión todas las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, Ya, de los estudiantes con todos presentes, no hay ningún problema. Sí voy a necesitar, eso sí, que los videos estén separados para fines ya, de, como te decía, gestión de configuración, porque si subimos un solo video que diga aquí están todas las entrevistas, luego es muy, muy difícil hacer trazabilidad. ya, Y es una de las cosas que quiero que de verdad ustedes experimenten. Entonces la respuesta es no, no es que es prohibido que los demás estén, un poco la intención era más bien tener como un responsable de coordinar esa entrevista, que serías tú para profesores y administrativo y tus compañeros para estudiantes, pero en efecto todos pueden estar presentes y todos pueden conseguir los entrevistados también, ¿no? ya, Entonces, no hay problema en eso. ya, ¿Qué más? listo. No, eso de momento, muchas gracias. Chévere, gracias a ti. Entonces yo les voy a poner en el aula y también en el chat la codificación, o tal vez David, bueno, ya voy a ver cuál de los dos les da la codificación de cómo vamos a codificar los archivos para que ya los vayan metiendo en una carpeta virtual en donde David y yo podamos tener acceso, incluso para ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Gracias, Miguel, y no les voy a dar ahorita la palabra, perdón, al grupo Orange, que me encantó su logo, por lo que les comentaba. Entonces, les voy a pedir un poquito de paciencia. Regálenme en 10 minutos de su tiempo. Hasta eso, pues, desen una vueltita, desayunen o cualquier cosa que necesiten hacer. Y nos volvemos a reunir, por favor, a las 11:40 para continuar con la clase. Muchas gracias por su paciencia y en 10 minutitos nos volvemos a encontrar. Gracias.
Chicos, estoy de vuelta. Si pueden, por favor, darme un like para saber que ustedes también ya están ahí. Ok, chévere. Muchísimas gracias por su paciencia y por su espera. El evento va todo bien, así es que todo bajo control. Ahora sí, le debo la palabra al grupo de Orange. Entonces, por favor, Edison, si me puedes ayudar compartiendo tu pantalla, contándonos a sí mismo el origen del nombre de ustedes, su logo y cualquier duda que tengan para el proyecto en estos días. Ya, profe. No sé si ahí se ve. Sí. Ya, bueno, mi equipo está conformado por Brian Palma, William Rivera, Steven Rivera y mi persona, Edison Quimiamba. Bueno, nuestro logo básicamente es una naranja. El nombre de nuestro equipo es Orange Software Development. ¿Por qué elegimos la naranja? Es porque es un representativo como de un software como que, digamos, algo como tropical. Entonces también elegimos los colores naranja y los colores verde. Ahora, ¿por qué elegimos el color naranja y específicamente ese color? Es porque representa, digamos, tranquilidad y eso puede expresar, digamos, a nuestros clientes la seguridad de confiar en nosotros. Y también el color verde es como que nosotros manejamos una comunidad de armonía y esta figura redonda que forma parte de la O es como que muestra una solidez en la organización y representa la comunidad que nosotros queremos formar. Y nuestro lema es piensa, innova y construye con nosotros. Ahora, ¿por qué de este lema? Es porque yo me he puesto a pensar que todas las personas tienen muchas ideas y ideas geniales, pero no tienen quien les ayude a construir. Entonces nosotros intentamos brindar ese servicio de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Y cómo nos distribuimos el trabajo? Sería el Product Owner, en este caso sería mi persona, Edison Quimbiamba, y los desarrolladores serían Brian Palma, Steven Rivera y William Rivera también. Chévere, muchísimas gracias. Excelente el grupo Orange y también los grupos anteriores. Estoy contenta de que arrancamos con pie derecho los proyectos. Cuéntame cualquier duda que ustedes tengan, Edison, en tu grupo con respecto a las tareas de esta semana del proyecto, o todo bien por el momento. Hasta el momento todo bien, pero sí teníamos unas pequeñas dudas que, bueno, cuando estemos haciendo la parte de las entrevistas, supongo que usaremos la técnica persona para identificar, digamos, los usuarios. Entonces, ahí tal vez me comunique con usted o con el que esté a cargo para aclarar esas dudas de mías y de mi equipo. Sí, no hay ningún problema, sea conmigo o sea con David, cualquiera de los dos somos autorizados para resolverles a ustedes dudas y darles indicaciones. No te olvides de Edison, igual los otros product owners, de escribirle a David por WhatsApp una vez que yo les ponga el contacto en el chat para que él tenga un mecanismo de comunicación, para que ustedes tengan un mecanismo de comunicación con él. Y efectivamente la idea de las entrevistas es, en primer lugar, sacar las personas, ¿no? Entonces ustedes van a entrevistar varios estudiantes, pero de esa interacción, de esa, digamos, escuchar, porque tiene que ser de alta escucha, estas entrevistas, ustedes van a poder, de alguna manera, sumarizar todo lo que ustedes han podido encontrar en los estudiantes que han entrevistado en una sola persona representativa, ¿no? Entonces, la palabra persona se usa, de hecho, en inglés, y no es lo mismo que person, ¿no? Person sería un solo individuo, persona significa como la representación de un grupo de individuos, por eso también se le denomina arquetipo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes dibujen en el mural el arquetipo de estudiante acorde a quienes han entrevistado, ¿no? ¿Cuál es su arquetipo de rango de edad? ¿Cuál es su arquetipo de actividades, de intereses, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes puedan sumarizar como para entender a ese conjunto de usuarios que se llaman estudiantes. Y lo propio con profesores y administrativos. Obviamente con uno no vas a tener una visión global, por eso sí pueden conseguir más mejor, pero es preferible hablar con uno que con ninguno. Entonces, por eso les insto a los profesores o administrativos que ustedes tengan contacto y les puedan pedir apoyo, pues que se dejen entrevistar y puedan ustedes armar estos arquetipos.
Esa es la primera parte. Luego, una vez que armen los arquetipos y ya puedan ir identificando problemas, hay que ir pensando cuál es la propuesta de valor que nosotros vamos a hacer, y por eso vamos a usar esa otra herramienta que nos enseñó Edna. Ahí tienen la grabación también, y por supuesto pueden googlear para buscar más información de cómo ir, digamos, especificando el valor del producto, pero en estos esquemas visuales, ¿no? Entonces, como estamos en agilismo, queremos usar herramientas que sean rápidas, que no implique perder mucho tiempo en documentar, sino más bien que nos permita ir registrando nuestro entendimiento del problema primero y luego del producto que queremos proponer. Y por eso el tercero es el Canvas, ¿no? Entonces, en el Canvas, ahí sí ya vas a llegar a delimitar cuál de los problemas posibles o oportunidades posibles, porque también puede ser algo positivo que queremos aportar desde la informática. Entonces, en cuál puntualmente ustedes quieren trabajar, por ejemplo, para estudiantes o para profesores o para administrativos, o quién sabe, ustedes encuentran un problema transversal que tengamos todos. Y entonces, por ejemplo, se me ocurre, lanzo una idea, tal vez la gente está preocupada de cómo vamos a hacer esto del retorno paulatino a presencialidad, ¿no? Y eso es algo que a todos los 3 estamentos nos preocupa y no tenemos mucha información de autoridades. Tal vez por ahí algún aplicativo, una red social, no sé, alguna cosa que nos permita de alguna manera estar conectados y solventar cosas como, por ejemplo, no sé, conocer incidentes de contagio, por ejemplo, ya cuando estemos regresando, o estadísticas de porcentajes de personas que ya han regresado, yo no sé. Solo lanzo ideas de cosas que pueden salir durante las entrevistas y capaz son transversales a todos los 3 estamentos. Entonces, al final puede ser que ustedes logren identificar un problema que solo atañe a unos, por ejemplo, a secretarias, ¿no? Entonces dicen, aquí hay un problema que las señoritas secretarias les podríamos apoyar con un producto. Entonces, ustedes escogen ese problema y proponen allí en el Canvas, en el link Canvas, su primera versión de solución, que todavía no aterriza en software como tal, sino en una idea en lenguaje natural, ¿no? Entonces, nuestra propuesta sería proveerles un software, un aplicativo o un servicio que les permita a la secretaria solventar el problema que acabamos de decir. Solamente hasta ese nivel todavía macro, porque lo que ustedes, con este trabajo nosotros vamos a hacer el análisis de las problemáticas, el análisis de los productos por ustedes delineados, y en base a eso pues ya tomaremos una definición de qué producto mismo vamos a desarrollar como equipos, ¿no? Entonces vamos por partes, y esta es una parte, como decía Edna, súper creativa, súper importante para que ustedes tengan la posibilidad también de entender cómo nace un producto comercial. Porque tal vez cuando veíamos los modelos de negocio, ustedes vieron que hay muchísimas posibilidades de trabajo o de esquemas de trabajo, ¿no? Una de ellas es que te contraten, otra de ellas es que trabajes a sueldo por un área de sistemas, pero hay las otras que son de mercado masivo y apertura de tus propios productos innovadores, ¿no? Entonces, estas técnicas que usa Edna, porque ella hace mucho coaching en el tema de agilismo e innovación, es justamente eso, ¿no? El aperturarte a escuchar a los seres humanos, sus distintas necesidades, problemáticas, preocupaciones, como decía ahí, sus penas y sus alegrías, y tal vez ver cómo nosotros podemos ayudar con alguna cuestioncilla de informática en alguna de esas penas para que sea menos penosa, o en alguna de esas alegrías para que sea más alegre. Y entonces de ahí te va a salir la posibilidad de, con lluvia de ideas, encontrar productos que, aunque parezcan locos, yo les recomiendo plantearlos. También otra solución, no otra solución, sino otra alternativa es que en el link Canvas no se limiten ustedes a poner un producto. ¿Qué tal si ya pensándolo, tienen 2 o 3 opciones y todas les parecen a ustedes igual de posibles o interesantes de atacar? Pongan las 3, eso no significa que van a ser los 3, obviamente, sino que con eso, con el otro stakeholder, con Mari, con David y mi persona, tendremos un rango más amplio de posibilidades para ver cuál producto mismo le encomendamos a tu equipo.
porque de ahí sí vendrá la segunda fase, que es, ok, sí me interesa la idea que tú tienes, entonces yo te la voy a financiar. Hagan cuenta que ustedes son emprendimientos y están buscando inversores, ¿no? Y nosotros somos los inversores que tenemos la plata y me tienes que dar un par de buenas ideas para convencerme de que te dé el dinero. Entonces te voy a decir, ok, este producto sí tiene potencial, lo veo potencial, así es que sí te voy a financiar el desarrollo. Entonces, esto de buscar fondos es también una habilidad muy importante porque existen muchas organizaciones, ONGs, incluso fondos de gobierno, etcétera, que pueden ser solicitados para poder hacer propuestas de soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, a lo mejor tu empresa, tu equipo, tu fundación podría fondearse de esa manera haciendo esto, ¿no? Que es básicamente un enlace entre, después de escuchar a la gente y entender sus problemas y sus necesidades y también sus potencialidades, buscar fondos para poder crear soluciones informáticas para ellos. Entonces va por ahí un poquito la idea del proyecto que queremos hacer y por supuesto ya luego entraremos en temas más técnicos, ¿no? Que es la aplicación de Scrum como tal para la parte de gestión de proyectos y la aplicación de una norma que se llama 29110 para los artefactos del proceso de desarrollo. Entonces, David sobre todo y obviamente yo también les vamos a ir guiando en qué es lo que tienen que ir produciendo como artefactos para tener un release mínimo viable en la primera iteración. Entonces recuerden que el alcance del producto debe ser tal que en un primer sprint de 3 semanas ustedes puedan presentar algo que ya sea de utilidad, de valor para los usuarios previstos. Y en un segundo sprint, en el segundo bimestre, haremos una versión mejorada de ese producto que ya era funcional. Tal vez aumentarle más funcionalidad o tal vez mejorar funcionalidad que ya se entregó en el primer sprint. Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta general adicional con respecto a lo del proyecto. Ahorita es un buen momento para abrir micrófono y preguntar, y si no, pues simplemente pasamos. Pregunto por si acaso, además de los POs, alguno de los otros miembros de equipo tiene algo que quisiera agregar o preguntar. Y si no, ayúdenme con los likes, como siempre. A ver. Ok, muy bien, les agradezco muchísimo su atención y vamos entonces ahora sí a cambiar de capítulo. Hemos cubierto ya el capítulo número 1 de nuestro sílabo, que es el capítulo de fundamentos. En este capítulo, como ustedes recordarán, hemos hablado de la calidad en un contexto más amplio desde tu propia vida y seguimos trabajando en nuestros proyectos individuales de mejora. Luego hemos visto también conceptos importantes como qué es aseguramiento de calidad, qué es control de calidad, qué es un software para nosotros, también la diferencia entre error, defecto y fallo. Y hemos hablado en el segundo capítulo, el que acabamos de revisar ayer, todo lo que tiene que ver con cultura de la calidad y dentro de eso la parte de la ética, ¿no? Porque de nada serviría hacer las cosas con calidad si es que no las haces también con ética, porque qué tal si tú haces el súper mega producto súper bien hecho, tecnológicamente hablando y cumpliendo con todos los criterios de calidad y normativas de calidad posibles para que los narcotraficantes sigan utilizando el Ecuador como punto de pago y sigan creciendo con su escuela de sicarios en la costa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjate que tú sí puedes hacer un trabajo ingenieril de calidad, pero hacerlo de una manera totalmente no ética, ¿no? Totalmente reñida con la sociedad o los clientes o tus empleadores o el producto o todos los otros factores del código de ética. Entonces, por eso es importante tener claro las dos cosas, ¿no? Tiene que ser hecho de la mejor calidad posible y tiene que ser hecho dentro de un contexto de trabajo ético, de decisiones éticas en cualquier escenario que te plantee la vida. Entonces, hasta ahí donde hemos llegado y ahora sí entramos al capítulo número 2. Esta materia solamente tiene 4 capítulos. Este capítulo es uno de los más largos, el 2 y el 4 son los más extensos y el capítulo 3 es un capítulo chiquitito.
Entonces, en este capítulo número 2, de lo que hablamos es de la calidad del producto de software. Y para ello, nuestra estrella principal es una norma que se llama la ISO IEC 25000. Entonces, antes de hablar de la norma ISO 25000, que es parte de lo que tenemos que hacer el día de hoy, vamos a ver un contexto, digamos, histórico de cómo ha ido evolucionando este tema de los modelos de calidad hasta llegar a la norma que se usa actualmente. Como siempre, hay unas diapositivas de resumen de este capítulo que ya están en el aula virtual y que ahorita les vamos a compartir, pero a ustedes les queda la lectura. En este caso corresponde al capítulo 3 del libro del aporte. Es un capítulo bastante extenso, por lo tanto lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces, para esta semana la propuesta sería que ustedes ya vayan adelantando la lectura de la primera parte y si desean también podrían ir adelantando la resolución de los ejercicios de la primera parte. Sin embargo, la fecha de entrega no va a ser la próxima semana, sino en 15 días, porque como les había ofrecido esta semana, considero que es más prioritario que ustedes avancen con esta primera fase del proyecto. Entonces, con esas explicaciones les voy a compartir las diapositivas respectivas para hacer esta explicación de la primera parte del capítulo de calidad de producto y con eso arrancar este estudio de la norma 25010, que es la que vamos a aplicar mayormente hasta el momento, desde el año 2015 en que salió, hasta el momento, hasta la fecha de hoy, sigue siendo la norma de uso por excelencia para temas de calidad de software. No sé qué nos depara el futuro, pero si hubiera alguna otra norma que llegara a, digamos, a reemplazar a la 25010 en el futuro, seguramente se basaría igual en las estructuras que vamos a ver a continuación en la primera parte de estas diapositivas. Déjenme un ratito, arreglo una cosa adicional, perdón que deje de compartir, ahora sí. Déjenme acá también quitar sonidos extras para que todo esté bajo control. Y entonces, ahora sí empezamos el capítulo 3 del texto del aporte, la primera parte. Estos son los objetivos que plantea el autor en el inicio del capítulo. Primero, el que tú estés al final de leer y estudiar este capítulo, describir de manera histórica los conceptos que tienen que ver con modelos de calidad de software, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a abstracciones. Entonces, ¿cómo yo puedo modelar, cómo yo puedo abstraer lo que es importante en calidad cuando hablamos de un producto de software, ¿no? Y un poco la historia detrás de esa evolución. Segundo, entender las diferentes características y subcaracterísticas de calidad de software tal como las establece el estándar ISO 25010. Entonces, hasta aquí es donde vamos a llegar el día de hoy, la presentación de estas características que son nada más 8. Entonces, no es que son cientos ni decenas de características. La norma ISO solamente exige 8 cosas para que el producto de software sea considerado de calidad y una de ellas es la funcionalidad, que es obvio, ¿no? Entonces, si quitas la funcionalidad, en realidad solo te quedan 7 cosas. Miguel, por favor, te escucho. Profe, un favor, no sé si es que tendría oculta las diapos en el aula virtual porque no está las diapositivas en el aula virtual. Ay, gracias, no sé, debería estar funcionando. No, gracias. Avisarme. Déjame ver, lo voy a volver a intentar. Según yo, di screen, dice PowerPoint as background, le di share. Gracias por avisarme, veamos si ahorita se hacen y si no me avisan. Por suerte aún no habíamos avanzado más que de la primera. Ahí se ven, por favor, me confirman. Sí, profe, lo que le decía es que en el aula virtual no están el PDF. Ah, en el aula virtual, disculpa, yo te entendí mal. Déjame entonces habilitarle seguramente ahorita, déjame confirmar de una vez para que te las puedas descargar y tomar tus notas. Yo las subí, probablemente no las puse en modo visualización, pero ahorita mismo resolvemos. Te entendí que aquí no se veía, falta de comunicación.
Para nosotros es súper importante aprender a escuchar, no solamente a hablar. Entonces queremos las diapositivas. Los ejercicios sí están abiertos, ¿verdad? Eso sí los pueden ver. Sí, profesor, sí se puede ver. Y ya, aquí están las diapos. Mil disculpas que les he dejado en modo invisible. Ahorita, por favor, si le refrescas y me confirmas que ya ya puedas ver el enlace y te las puedas descargar. Sí, profe. Ya, Chévere. ahorita. Buenas, muchas gracias porque así vamos solventando problemas sobre la marcha. Buenas, y sí, se las recomiendo que se las bajen y ya ahí mismo puedes ir tomando notas, subrayando, etcétera, ¿no? Buscando maneras de agilitar tu proceso de aprendizaje. Y bueno, estábamos recién en esta de acá, estábamos viendo los conceptos, los otros 3 nos quedan para la próxima semana. Usar estos conceptos para poder especificar requerimientos de software de calidad en un producto de software. Este tercer objetivo es ahorita para nosotros el más importante en el proyecto. Una vez que pasemos por esta parte inicial de definición de la visión y valor de producto, lo siguiente va a ser obviamente identificar la funcionalidad que va a tener ese producto, el alcance que le vamos a dar funcionalmente, pero también identificar lo que se llama los requerimientos de calidad de software, lo que antes se llamaba los requerimientos no funcionales. Entonces, la semana que viene vamos a ver el fundamento teórico de cómo hacer esta especificación de los requerimientos no funcionales de un producto en específico, porque hoy día vamos a ver la norma que abarca todas las posibilidades de criterios de calidad, pero vamos a ver también que no necesariamente todos los criterios conviene implementarlos en todos los productos, ¿no? Porque también hay costos asociados y porque también hay problemas de contradicción. Por ejemplo, si yo quiero más seguridad, probablemente voy a tener que sacrificar un poco de desempeño. Entonces, ¿qué es más importante en este producto? ¿La seguridad o el desempeño? Porque las dos a nivel máximo tal vez no son posibles de lograr. Entonces, por ese tipo de razones es importante saber especificar y priorizar los requerimientos de calidad. Luego es justo lo que acabo de decir, poder explicar las interacciones negativas y positivas entre los criterios de calidad, tal como los describe la norma, ¿no? Para que entiendas tus trade-offs, o sea, tus decisiones, ¿no? La vida es dura y no se puede tener todo a la vez, entonces hay que tomar la decisión de enfocarse en una cosa en detrimento de otra. A veces toca hacer eso. Y finalmente, entender el concepto de trazabilidad. Por ejemplo, lo que ahora les decía de que es importantísimo codificar, es decir, ponerles un nombre adecuado y significativo a cada uno de los archivos de entrevistas, es parte del proceso de trazabilidad, porque luego cualquier cosa que yo encuentre en una interfaz de tu producto, por ejemplo, en la tercera interfaz, el componente número 4, que sea un campo de datos. Entonces, ese campo de datos debe ser trazable hacia atrás, hacia el código que obviamente implementa ese campo, el código hacia el diseño y la arquitectura en donde está explicado el contexto de ese campo, hacia atrás a los requerimientos de donde nació ese campo de entrada y hacia atrás la necesidad, ¿sí? Porque si no hay una necesidad que sustente ese campo o ese control, no, ese campo o control no debería estar ahí. Entonces, el producto mínimo viable, como su nombre lo dice, tiene que ser mínimo, es decir, no debe contener nada extra, o sea, nada que no sea necesario. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer los diseños más simples y más óptimos posibles. Y para eso nos ayuda muchísimo la trazabilidad, por un lado. Y por otro lado, nos ayuda para la mantenibilidad futura del producto, es decir, para la iteración 2. Si hacemos un buen trabajo de gestión de la configuración durante la iteración 1, la iteración 2 va a ser relativamente sencilla. En la 1 vamos a ir construyendo todo, ¿no? En la 2, si todo está organizado, no va a haber mayor dificultad en hacer los incrementos de funcionalidad o las mejoras de funcionalidad que planteemos en la pila del Sprint 2. Pero siempre y cuando manejemos bien el tema de la trazabilidad. Entonces, eso en general lo que vamos a estudiar en este capítulo. Y ahora sí, algunos conceptos importantes. De la norma ISO 25000. Denme un segundo, chicos, que se me está agotando la batería. Disculpe, voy a buscarla.
Ok, ya estoy de vuelta. No me suele pasar que me descuide de esos detalles, pero bueno. Entonces, el modelo de calidad. El modelo de calidad lo que hace es definir el conjunto de características, pero también tomen en cuenta esta otra palabra, las relaciones entre ellas. Entonces, un modelo no es un listado de características 1, 2, 3, 4, ¿no? Es el listado más cómo estas características interactúan o se relacionan entre ellas. Entonces, ahí tienes la visión completa de un marco de trabajo, de un framework, que te va a permitir dos actividades importantes. La primera, poder especificar o identificar requerimientos de calidad para un producto que vayas a desarrollar o estés desarrollando. Y la segunda, evaluar la calidad de un producto ya existente. Entonces, esas son como dos de las funciones principales de nosotros como gente de calidad, como gente de QA, de Quality Assurance. Por un lado, ayudar durante los requerimientos a encontrar y documentar bien los requerimientos de calidad, y por otro lado, durante control de calidad, pues hacer las evaluaciones del caso para hacer notar dónde hay defectos de calidad. ¿Sí? Entonces, para esas dos cosas nos sirve el modelo de calidad, que es el conjunto de características más el conjunto de relaciones. Entonces, eso como concepto. Luego, históricamente hablando, nos tenemos que situar en la década de los 70 del siglo pasado para encontrar el primer modelo de calidad que existió históricamente en nuestra área, ¿no? Este modelo se llama el modelo de McCall, justamente por el apellido de la persona que lo creó. El señor McCall era un ingeniero que trabajaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en software militar. Entonces, los militares habían tenido ya varias experiencias previas negativas con la calidad del software que estaban desarrollando los proveedores de software que ellos tenían. Entonces, estaban descontentos con los productos que estaban recibiendo en cuanto a su calidad, por un lado, y por otro lado, preocupados, dado que el software que ellos usan es software de misión crítica, ¿no? Es decir, tú no te puedes dar el lujo que un software militar funcione mal o falle, ¿no? Durante operación. Un ejemplo clásico de ello es lo que pasó con el misil Patriot. Si ustedes quieren, algún ratito o ahorita mismo pueden googlear misil Patriot software failure y van a ver cómo una falla de software en el antimisil Patriot de los Estados Unidos provocó que todos los soldados que estaban en una estación militar en el Golfo Pérsico durante la Guerra del Golfo desaparecieran, porque el software no fue capaz de hacer que el antimisil detecte el misil del enemigo, y por lo tanto el misil cayó en el campamento y el campamento lamentablemente desapareció por completo con todas las personas que estaban ahí. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso real de algo que puede provocar consecuencias fatales muy tristes si es que un software militar está mal hecho. Entonces, eso ya los militares allá en la década de los 70 se dieron cuenta y le encargan a McCall, le dicen: oye, usted que sabe de software, denos alguna forma en la cual nosotros podamos decirles a los proveedores, esto es lo que quiero en calidad, y si no me das esto, no te recibo el producto. Entonces, McCall idea este modelo que tenemos acá en pantalla. Él se define tres dimensiones, como dice aquí, tres perspectivas. La una es la revisión, la fase de revisión del producto, la otra es la fase de transición y la tercera es la fase de operación. La fase de revisión para él es durante el desarrollo, ¿no? Y entonces, durante el desarrollo, él establece que es importante estos tres factores de calidad que están aquí en el primer triángulo, ¿no? La mantenibilidad, lo que él le llama la flexibilidad, y el testability o la facilidad de probar. Entonces, él propone maneras de medir estas tres cosas en el producto que está siendo desarrollado y que tiene que ser revisado, que cumpla con estas tres cosas antes de pasar a lo que le llama la transición. La transición para él es una etapa post-desarrollo, como un limbo entre el desarrollo y la operación. Entonces, en la transición yo verifico que el producto en realidad tenga un nivel suficiente de calidad para transicionar hacia la operación. Y establece estos tres criterios de calidad: que el producto sea portable,
que el producto sea reusable y que el producto pueda interoperar con otros productos de software con los que necesita comunicarse. Y entonces igualmente establece mecanismos para medir estas tres cosas en el producto durante esta etapa que él llama de transición. Y finalmente dice, una vez que demos el OK en la parte de transición, podemos ir a operación. Y en operación es importante, dice él, medir estas 5 características de calidad: la correctitud, la confiabilidad, la usabilidad, la integridad y la eficiencia del producto de software que está entrando en operación. Y eso es básicamente todo el modelo. Por supuesto, en este esquema está súper reducido a un gráfico y ahí hay explicaciones para todos los criterios y las maneras de medir y las relaciones y demás. Pero en resumen, McCall establece 11 criterios de calidad que considera importantes en un producto de software. Su aporte histórico es súper importante porque es la primera persona que se le ocurrió identificar criterios de calidad y establecer cuáles deberían ser, en este caso según el 11, ¿no? Luego, históricamente hablando, este modelo tuvo un auge durante los 70, durante los 80, casi inmediatamente de que McCall lanza su modelo, había otra persona que en paralelo estaba trabajando en el mismo problema, pero del lado de la industria, para empresas como IBM, por ejemplo, y empresas de ese estilo, que también tenían problemas de calidad en los productos que ellos manejaban, y ese señor se llama Boeing, el mismo que creó el modelo espiral. Entonces, Boeing establece el modelo de calidad de Boeing y más o menos los dos cubrían las necesidades de la parte de calidad durante la década de los 80 y ahí empieza el boom del agilismo, ¿no? Empiezan a surgir las tendencias ágiles versus las prescriptivas y surgen otros modelos como por ejemplo un modelo que se llama Forbes, en donde este modelo lo que pretendía era disminuir la cantidad de factores de calidad dentro del marco de hacer las cosas más ágiles, ¿no? Y de esta fusión que hace Forbes de varios modelos previos a tratar de tener un modelo ágil de calidad, nace la idea de estandarizar. Entonces dicen, oigan, en vez de tener que lo que propone McCall, que lo que propone Boeing, que lo que propone Forbes, ¿por qué no nos unimos todos? Nos sentamos a conversar y sacamos un modelo único, estandarizado, que todos podamos utilizar. Es así como en la década de los 90 sale la primera versión estandarizada de modelos de calidad que se llama la norma ISO. ISO, se me fue ahorita el número, el modelo ISO 19.000, bueno, ya se los voy a buscar, qué horror, se me fue el nombre del modelo ISO previo, ¿no? Entonces, este modelo es la base o el papá y mamá del modelo 25.000 con el que trabajamos ahora. Y para ya a cortar el cuento, el modelo actual solamente tiene, como les decía, 8 criterios de calidad. Es decir, sí funcionó esta tendencia de Forbes de minimizar o de simplificar los criterios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia por un lado, pero por otro lado también viene el tema de cómo definir la estructura de un modelo de calidad y para eso se creó casi a fines del siglo pasado, en el año 98, este modelo arquitectónico de metodología para hacer las mediciones, que se llama la norma IEEE 1061. Esta, igual que la 9126, ya me acordé el nombre del predecesor de la 25.000, igual que McCall y que Forbes y que Boeing, son todos cosas deprecadas, es decir, cosas que ya no se usan en la actualidad, pero que es importante que ustedes sepan por cultura general, ¿no? Todo ingeniero bueno tiene que tener la posibilidad de conversar y explicar sobre temas de evolución y de historia dentro de nuestra profesión. Así es que bueno, en ese contexto entra el 1661 como una norma para establecer una metodología para medir la calidad a través de métricas. Y lo que vemos en pantalla es la estructura que se propone y que es la que se usa hasta el día de hoy, ¿no? Tú tienes aquí el modelo de calidad del producto, ¿no es cierto? Y de ese modelo estableces varios factores de calidad. Aquí ya está el sistema X.
Por ejemplo, el producto que tú vas a proponer desarrollar para tu proyecto. Entonces, para ese producto, tú defines que estos son los 3 factores de calidad que necesitas que cumpla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usabilidad, funcionalidad y seguridad, por decir algo, ¿sí? Entonces, queda definido el nivel factores o características de calidad, como le quieras llamar. Ahora, de estas características de calidad es posible que necesites detallar subfactores o subcaracterísticas. Por ejemplo, si es que esto era la usabilidad, esto podría ser la accesibilidad y esto podría ser la facilidad de operación, que son 2 subcaracterísticas reales de la característica usabilidad en el modelo actual del 25010. Y entonces, bueno, ese es el segundo nivel y hasta ahí se llega en cuanto a jerarquías. Los siguientes son las hojas de esta estructura que ya son las métricas. Entonces, lo que dice la 1661 es que todo tiene que aterrizar en una medición cuantitativa a través de fórmulas, de tal manera que no haya sesgo, de tal manera que nadie pueda, digamos, inventarse la calidad de un producto, sino que esta calidad pueda ser medible y esta medición pueda ser objetiva. Entonces, si mido yo, sale un resultado, si mides tú, sale el mismo resultado porque ambos aplicamos la misma fórmula, ¿no? Entonces, esa es la idea de las métricas y una métrica puede ser directa al factor de calidad. Por ejemplo, fíjense en que este factor aquí está dibujado sin subfactores. Por lo tanto, yo debería tener al menos aquí una métrica o más que me ayuden a medir directamente este factor. Y si el factor tiene subfactores, pues entonces las métricas miden el subfactor y luego la suma de las mediciones de subfactor te da la medición del factor. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para la segunda parte del proyecto, en donde vamos a hacer la evaluación de la calidad de los productos que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, así es como se estableció la estructura y así es como hasta la fecha continúa. Entonces, otra cosa que es importante que entendamos es también que estas mediciones se hacen desde 3 perspectivas distintas. La una, voy a empezar por la de más arriba, es la medición desde la calidad en uso. Entonces, esta medición lo que hace es determinar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios finales cuando usan el producto. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a necesitar, una vez que tengamos el producto, volver a molestar a usuarios, no necesariamente los mismos que nos ayudaron en requerimientos, pero ojalá que sí, para que ellos utilicen el producto desarrollado y nos digan cuál es su experiencia de usuario, cuál es su satisfacción. Entonces, eso se mide no cualitativamente, no subjetivamente, sino nuevamente con métricas, ¿no? Entonces, esas son las métricas de calidad en uso y en la práctica son las últimas que vas a medir. Porque obviamente ahorita, mientras el producto no está desarrollado y no está en operación, pues es difícil que los usuarios, es imposible más bien que los usuarios lo usen y nos ayuden a medir. Entonces, ese es este nivel. Los 2 niveles que son un poquito confusos al principio son estos 2, las métricas de calidad externa y las métricas de calidad interna. Entonces, las 2 se complementan. Y para nuestro entendimiento es mejor empezar enfocándonos en las de calidad interna, porque son las que están más cercanas a nosotros en la parte técnica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la mantenibilidad del producto, que es, un factor de calidad, una métrica es, por decir algo, los niveles de herencia dentro del modelo de clases. Entonces, tú vas y revisas el modelo de clases y ves que el nivel máximo de herencias es 3. Entonces, tienes clase, subclase y subclase, ¿no? Y con métodos heredados entre todas ellas. Entonces, esa es una métrica de mantenibilidad. Mientras más niveles de herencia tengas, más difícil va a ser mantener el producto. De hecho, desde la perspectiva de la mantenibilidad, se recomienda que se eviten las herencias. Cosa que a lo mejor no nos dijeron desde la perspectiva de codificación, ¿no? Ahí nos decían, pues crea métodos genéricos y luego métodos heredados, porque así no tienes que duplicar código. Entonces, depende de qué es lo que estés queriendo atacar, pero para la mantenibilidad, tal vez un modelo sin herencia sea más fácil de mantener que un modelo con herencia y más aún si es herencia múltiple, ¿no? Entonces, esa es una métrica típica de medición de calidad interna que no le podríamos de ninguna manera pedir al usuario que nos ayude a medir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con las métricas de calidad externa.
Entonces, estas métricas siguen siendo de propiedades del producto, pero de propiedades que de alguna manera sí pueden ser observables sin necesidad de ser una persona tan técnica, ¿no? Como por ejemplo, la capacidad del producto de ser entendido. Entonces, esa es una métrica de calidad externa porque sigue siendo una propiedad del producto, no un tema de uso de la persona que lo usa, sino un tema del producto que está siendo usado, pero con métricas que pueden ser vistas desde afuera, en el sentido de que no son tan técnicas de entender los conceptos detrás de la métrica. Entonces, esas son las medidas de calidad externa. Y esas son complementarias con las medidas de calidad interna e incluso algunas métricas se repiten entre las dos. Eso los vamos a ir viendo poco a poco cuando ya empecemos a estudiar las métricas para poder usarlas en la fase de medición de calidad del producto a desarrollar del proyecto. Pero por ahora sí es importante que ustedes tengan en cuenta que hay estos 3 niveles de métricas y hay que saber distinguir en cuál nivel estamos ubicados cuando estamos haciendo una medición. Aquí un poco les hice una captura de esta parte que ustedes ya van a leer con tranquilidad cuando estudien, cuando lean todo el capítulo, que explica básicamente lo mismo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué constituye una calidad, la calidad externa y qué constituye la calidad interna de un producto? Y aquí da también un ejemplo al respecto como para clarificar un poco mejor. Aquí vamos a ver con otro ejemplo desde la parte superior hasta la más inferior, que son las métricas, ¿no? Entonces, en el modelo de calidad, por ejemplo, yo me puedo enfocar por ahorita en lo externo, que significa una propiedad del producto, pero vista desde afuera. Mientras que la calidad del uso es una propiedad de vista desde el humano que utiliza, ¿no? Entonces me voy a enfocar en la calidad externa, bajo al nivel de características, me voy a enfocar en una que es la eficiencia. ¿Sí? Bajo a nivel de subcaracterísticas y encuentro una subcaracterística de la eficiencia que es el comportamiento en el tiempo. Acorde a la norma, el comportamiento del tiempo es lo que dice aquí, la capacidad del producto de software para proveer una respuesta apropiada y un tiempo de procesamiento apropiado cuando está ejecutando su función bajo las condiciones normales. ¿Sí? Porque obviamente bajo una condición anormal no le podemos pedir que su tiempo de respuesta sea el adecuado, ¿no? Pero bajo condiciones normales sí que podemos tener una expectativa de cierto tiempo de respuesta para determinada función. Por ejemplo, para un cálculo, por ejemplo, para un reporteo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la subcaracterística. Y como dijimos, el siguiente nivel es tener al menos una fórmula, al menos una métrica. En este caso, la métrica que se plantea se llama tiempo de respuesta y para toda métrica se establece cuál es su objetivo, en este caso, determinar tiempos de ejecución y la fórmula y las variables. Por lo general, las fórmulas son muy sencillas desde la parte de vista matemática. Son sumas, restas, divisiones, porcentajes. Entonces, matemáticamente hablando, no hay ninguna dificultad en aplicar la fórmula. La complejidad de la fórmula está en obtener los datos de las variables. En este caso, la variable A es el tiempo de respuesta del sistema y la variable B es el tiempo de la tarea. Y entonces yo tengo que hacer una resta de los dos para obtener el tiempo de respuesta como tal del producto de software. Por ejemplo, digamos que lo que yo voy a hacer es una compra bajo el sistema One Click de Amazon, como la tarea que estoy midiendo, ¿no? Entonces, yo empiezo desde que me logueo a Amazon, busco el producto, le pongo el carrito de compras, le digo comprar y me dice compra realizada con éxito. Entonces, hago esa medición y esa medición en milisegundos o en segundos es el punto A. Todo el tiempo que tomó de inicio a fin el sistema, incluyendo lo que hice yo como humano y lo que hizo el sistema, ¿no? Luego, el punto B es cronometrar solo mis tiempos. Entonces, digamos que yo me quedé 5 minutos pensando cuál producto voy a comprar. Entonces, obviamente, el tiempo de respuesta puede haber sido media hora, ¿no? Media hora desde que entré a Amazon hasta que salí comprando. Pero de esa media hora, lo más seguro es que 29 minutos y 30 segundos del tiempo fue lo que yo como humano me demoré. Entonces, por eso la resta. Entonces, resto lo que yo me demoré y ahí sí ya me quedan los milisegundos o segundos que le tomó al software como tal, que es lo que a nosotros nos interesa ahorita medir porque estamos midiendo la calidad externa del producto.
Entonces, así es como funcionan las fórmulas. En el proyecto ustedes, una vez que tengamos el producto en la segunda parte, utilizarán un subconjunto de métricas para hacer algunas mediciones a manera de aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo la idea es que ustedes sepan dónde están todas las métricas posibles, que son las partes 25023 y 25022 de la norma 25000. Todas ellas ustedes las tienen acceso desde el aula virtual en un enlace que dice documentos de la norma o algo así. Ya lo vamos a revisar juntos. Entonces, eso con respecto a la parte de la estructura. Ahora sí podemos entrar ya en materia para conocer las características de calidad como tal. Primero el concepto. Entonces, como ya dijimos, las características de calidad de software son un conjunto de atributos o factores que debe tener el producto de software para poder ser descrito, verificado y validado. ¿Sí? Entonces, tengo que tener este listado bien claro y a continuación vamos a verlas presentadas en este esquema. Entonces, acorde a la 25010, estos son los que están en la primera línea, aunque están arriba y abajo, pero los que están primeros son los 8 criterios de calidad que se consideran suficientes y necesarios para cubrir todas las posibilidades de calidad de un producto de software. El primero, aunque no sé por qué aquí está dibujado segundo, es adecuación funcional. Que el producto haga lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, es una calculadora que calcule. Si es que es un software matemático, que haga sus funciones matemáticas. Si es que es un software educativo, que enseñe, ¿no? Entonces, esa es la adecuación funcional. Segundo, la eficiencia en el desempeño. Tercero, la compatibilidad. Cuarto, la usabilidad. Quinto, la confiabilidad. Sexto, seguridad. Séptimo, mantenibilidad y octavo, portabilidad. Entonces, estos 8 criterios tú te los tienes que conocer de memoria como te conoces del alfabeto, ¿sí? Y poder decir el concepto general que involucran. Entonces, cuando alguien te diga, bueno, ¿y qué es la portabilidad del software? Poder dar una respuesta concreta. Cuando alguien te diga, bueno, ¿qué implica la confiabilidad de un producto de software? Poder dar una respuesta concreta. Tal como vimos en la teoría de la norma de la metodología, debajo de cada uno de estos criterios, de los 8, hay subcriterios, que son los que ustedes tienen en la siguiente línea. Por ejemplo, para eficiencia en el desempeño son solamente 2, comportamiento en el tiempo y utilización de recursos. Recursos como CPU, memoria, en el caso de dispositivos móviles, batería, que es muy importante, son recursos que debe medirse su utilización para ver su eficiencia desde la perspectiva de recursos. Y el time behavior, que es el que vimos en el ejemplo hace un ratito, el comportamiento en el tiempo, ¿no? Qué tan rápido es el producto de software. Entonces, esos son los 2 subcriterios de eficiencia en el desempeño y no está aquí dibujado, pero para cada uno de ellos habrán las respectivas métricas que tú puedes utilizar para la medición. Y así con todos y cada uno de ellos, como ustedes ven aquí visualmente, el criterio que más subcriterios tiene es el criterio de usabilidad, que es de hecho donde yo más me especializo en la parte de investigación, y dentro de la usabilidad específicamente mi área de doctorado fue la accesibilidad. Entonces, aquí en este pedacito de la calidad fue donde yo trabajé por 5, casi 6 años para tratar de resolver problemas para un tipo específico de productos que son los MOOCs, los cursos en línea masivos. ¿Sí? Entonces, así de amplio es esto, de tal manera que solamente para un subcriterio y pensando en un solo tipo de productos, pues tú te puedes quedar años enteros investigando y aportando, ¿no? Pero bueno, como ustedes no van a manejar la norma desde una perspectiva de investigación, ni de aumentar o cambiar o mejorar la norma, sino desde una perspectiva de usuario final. O sea, tú vas a ser un ingeniero de software que utiliza esta norma para hacer su trabajo, que es desarrollar software o evaluar la calidad del software. Para eso lo que necesitamos es tener claro los conceptos de cada uno de los criterios y subcriterios. Entonces, eso los vamos a ver a continuación. Todo esto es la tabla 3.1 del capítulo 3 del aporte. Yo se les ha puesto acá para que sea más fácil para ustedes repasar la teoría para el examen, ¿no? Para que no tengas que ir al libro y buscar en el libro entre tantas
las páginas, las partes puntuales. Esa es la idea de estas diapositivas. Entonces, la tabla 3.1 detalla los factores y subfactores con sus respectivas descripciones o conceptos acorde a la norma 25.000. Entonces, el primero, como vimos, es de eficiencia en el desempeño, el desempeño relativo de los recursos que utiliza el producto bajo ciertas condiciones. Y como vimos, los principales son tiempo de respuesta, que ya discutimos, utilización de recursos, que ya discutimos, y un tercero, que es capacidad, el grado en el cual los límites máximos del producto o sistema cumplen con los requerimientos. Por ejemplo, la cantidad de usuarios concurrentes. Entonces yo puedo decir, sí, el Zoom me permite hasta, no sé, 10,000 usuarios concurrentes. Entonces, para ver que cumpla con ese criterio, tendré que hacer pruebas con 10,001 usuarios. Y si a alguno ya no le deja entrar, está bien, pero si hago pruebas con 9,999 o de plano con 10,000, sí le debe dejar entrar, porque esa era la capacidad establecida como mi nivel de calidad requerido en el producto. Entonces, no basta con decir que tenga capacidad, hay que decir cuál capacidad. No basta con decir que tenga un buen tiempo de respuesta, hay que decir cuál es ese tiempo de respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se especifica. Y una vez que esté especificado, luego eso se prueba para comprobar que efectivamente lo especificado es logrado por el producto o, como dice aquí, en qué grado es logrado. ¿Sí? Entonces, así funcionan todos los criterios. Ahora vamos a ver adecuación funcional. Entonces, el grado en el que el producto provee las funciones que satisfacen las necesidades de los usuarios bajo las condiciones especificadas. Entonces, la adecuación funcional tiene 3 elementos, ¿no? La completitud de la funcionalidad, la correctitud y que sea apropiada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Completo, que haga todo lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Si es una calculadora, que suma, reste, multiplique y divide. Si me entregan una calculadora que solo sume y reste, está 50% de completitud. Me faltó la división y la multiplicación. La correctitud, en cambio, es que lo que haga, lo haga bien, porque podría estar completo pero incorrecto. Por ejemplo, vienes y me entregas la calculadora que suma, resta, multiplica y divide, te pongo 10/10 en completitud funcional, pero luego yo intento sumar 5 más 4 y me da 10. Entonces resulta que las sumas no son correctas. Entonces, de nada me sirve que esté completa la funcionalidad si parte de la funcionalidad está incorrecta. Entonces, ese es el grado que quieres buscar aquí en correctitud. Y este tal vez es el más importante y el menos usado, el menos considerado, que es la appropriateness, sería como el que sea apropiado, ¿no? El que la funcionalidad que existe es apropiada dentro del producto. ¿Eso qué significa? Que está la funcionalidad que se requiere para cumplir con las tareas y objetivos del cliente, ni más ni menos, ¿no? Porque si es que está de más, también es un problema. La completitud me permite ver que haga todo lo que necesita hacer. La propiedad es que no haya algo que esté puesto ahí y no se necesite, que no sea apropiado, que no aporte valor, sino que más bien cause confusión, utilice memoria, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos pasa cuando nos queremos, digamos, por querer hacer bien, acabamos complejizando el producto innecesariamente. Entonces se va viendo funcionalidad o por funcionalidad. Esta que está implementada es apropiada, es necesaria, hace falta, apoya a las necesidades. Si la respuesta es sí, se queda. Si la respuesta es no, está de más y tiene que salir. ¿Sí? Entonces esa es la idea un poco de esta parte de que sea apropiada o no la funcionalidad que ha sido implementada. Luego tenemos la compatibilidad, 2 subcriterios, coexistencia e interoperabilidad. Fíjense en cómo este criterio ya existía en la década de los 70 en el modelo de McCall. Y es tan importante que ahorita, 2021, estamos discutiendo que está todavía existente, no como criterio, pero sí como subcriterio de la compatibilidad.
Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Todo producto de software no va a existir en una burbuja donde no haya ningún otro producto de software o hardware con el que tenga que ser compatible, sino que va a tener que coexistir con otros productos de software, mínimo con un sistema operativo o varios, ¿no? Si es que es para la web, mínimo con un navegador o varios. Si es que tu sistema es un inventario que pasa cosas a un sistema de contabilidad, va a tener que coexistir con ese sistema de contabilidad, y no solamente van a tener que vivir en el mismo ambiente sin estorbarse, sino que también van a tener que interoperar. Yo, facturación o inventario, le tengo que mandar datos a contabilidad para que él a su vez cree los asientos contables. Y él luego tal vez me mandará dato de vuelta. Entonces, esa comunicación que existe entre tu producto y otros productos con los que tiene que conversar, esa es la interoperabilidad. ¿Sí? Y entonces esos otros productos podrían ser también hardware, como por ejemplo en Internet de las cosas, ¿no? Entonces tú desarrollas un sistema que controle sembradíos de cocoa. ¿Ya? Y en cada una de las cocoas pones el dispositivo de Internet de las cosas para ir midiendo la humedad, porque para que salga chocolate de calidad, de esos que ganan premios y demás, el fruto, la cocoa como tal, tiene que ser cosechada cuando está a una humedad específica y deben mantenerse en ese nivel de humedad. Entonces tienen que ser almacenadas en unas bodegas que tengan ambiente controlado en cuanto a la humedad, a la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces ahí tú necesitas que tu software, el que gestiona las cosechas, los invernaderos y demás, interopere con estos dispositivos físicos que hacen la medición de temperatura, humedad, precipitación lluviosa, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata la interoperabilidad. Y los dos apuntan o los dos aportan a la compatibilidad. Y así sucesivamente, el siguiente criterio, que es el más grande, es la usabilidad. En términos generales, la habilidad del producto, el grado que el producto es fácil de usar por los humanos, y ahí tienes qué tan fácil es de reconocer para qué sirve el producto y sus interfaces, qué tan fácil es de aprender, qué tan fácil es de operar, qué tanto le protege a los usuarios de sus propios errores, porque los humanos nos equivocamos y el sistema está en la obligación de hacernos dar cuenta en qué nos equivocamos, y si nos equivocamos, evitar que eso pase a mayores, ¿no? Entonces, si yo en vez de poner en mi aplicativo de banca móvil, en vez de poner transferencia de $10,00, me olvido la coma y pongo $1,000, entonces, la protección de error sería que me diga, oiga, ¿estás seguro que lo que usted quiere transferir es $1,000? Entonces, ahí yo me daría cuenta y diría, no, yo solo quería transferir 10, y entonces cancelo y cambio, ¿no? Eso es un mecanismo de protección de error del usuario. Ahora que en teoría nadie te podría acusar si tu banca móvil coge los 10, la cantidad 10 y transfiere, porque es lo que el usuario digitó. Pero acuérdate que los humanos nos equivocamos, entonces hay que protegerles a los humanos de sus propios errores. Por supuesto, el tema de la estética, que sea agradable visualmente, que sea ergonómica, y la accesibilidad para condiciones especiales como los usuarios ciegos que quieren hacer banca móvil, ¿no? Por ejemplo, entonces ese aplicativo tiene que ser accesible para usuarios que no pueden ver. Siguiente criterio, la confiabilidad. El grado en que mi producto puede realizar las funciones especificadas bajo condiciones especificadas por un periodo especificado de tiempo. Entonces, la confiabilidad tiene que ver con la disponibilidad del producto para ser usado cuando yo lo necesite. Entonces, digamos que, no sé, se me ocurre que yo tengo un software que no lo tengo todo el tiempo prendido, pero cuando lo prendo, puede ser en la noche, en el día, en fin de semana, en cualquier momento, cuando lo prendo y lo requiero, tiene que estar ahí para mí. Entonces, ese es el grado de disponibilidad. Entonces, varias cosas ahí, la madurez. Entonces, la madurez es cuando el producto falla y se cae, ¿no? Entonces, típica cuando ibas al banco antes de pandemia y estabas haciendo cola, no avanzaba y te decían es que se cayó el sistema.
Entonces, asumiendo que era cierto que se cayó el sistema, porque en la mayoría de los casos no era así, yo trabajé en banca mucho tiempo y el 90% de las veces que a los clientes les decían que se cayó el sistema estaba perfectamente funcional. Era que nos ponían de pretexto para no porque no tenían, por ejemplo, liquidez, entonces para no seguir entregando plata, cambiando cheques, cosas así. Pero asumiendo que sí se cayó el sistema para variar, que también sí nos pasó, eso es por falta de madurez en el producto. Pues si tienes un producto en producción que se cae en medio de colas de clientes, pues ese es un producto inmaduro. La disponibilidad. No sé si les ha pasado a ustedes que ahora hay sistemas, ahora es casi todo es sistema en línea, ¿no? Pero por ejemplo, el otro día yo quise pagar la luz, no era la luz, era alguna cosa del municipio, quise pagar el sábado y me salió un mensaje que decía, este sistema solo permite pagos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde o algo así. Entonces, esa es una pésima disponibilidad. ¿A quién se le ocurre cerrar el coger plata en sábado? Si un ciudadano quiere pagar un impuesto en sábado, dele, venga, traiga, ¿no? Entonces hay que tener un poquito esa mentalidad de la disponibilidad. Cuando el usuario lo desee o necesite, ahí tiene que estar disponible el producto. Entonces, ese mensaje me cayó tan mal que hasta ahora no he hecho ese pago de impuesto. Entonces, bueno. Es un problema de disponibilidad y eso bajó a -10 mi experiencia de usuario con ese sistema del municipio. Tolerancia a fallos. Si se va la luz, se cae la base de datos, ¿qué hace el sistema? ¿Se cae con la base de datos o tiene tolerancia a ese fallo y sigue nomás recolectando las transacciones de los clientes para luego ver cómo se iguala con la base de datos que no se encuentra ahorita? Entonces, ese es un ejemplo de poder tolerar un fallo. Recuerden que el fallo ya es un efecto negativo que está existente y entonces frente a un fallo, ¿qué hace tu producto? ¿Sí? ¿Se pone a llorar o dice, no, voy a frontear esta situación de alguna manera? Obviamente todo eso tiene que estar diseñado, implementado en el producto para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, los sistemas tolerantes a fallos son difíciles de construir y son más costosos, pero son necesarios. Por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo que el sistema que guía un avión no tripulado, digamos que yo viera aviones que no se manejan con humanos, no sea tolerante a fallos. Entonces, digamos que el software está manejando el avión, ya no hay humanos ahí en esa cabina y le falla un motor. Y entonces nadie implementó la lógica de qué hacer, qué yo software tengo que hacer si falla el motor del avión y soy el único que está a cargo. ¿Sí? Entonces eso es un sistema tolerante a fallos, ahí hay como 150 agentes que dependen en su vida de que ese software pueda tolerar ese fallo, tiene que ser tolerante a fallos. Y la recuperación, una vez que pasa algo, qué tan fácil o difícil es que el sistema por sí mismo se recupere. No necesite que entren los humanos corriendo a dar soporte y apagar los fuegos, sino que tenga sus propios sistemas de recuperación. Ok, se me fue la base de datos, tolero ese fallo por la media hora que se fue. Ya regresó la base de datos, entonces me recupero. Y yo solito converso con ella, le actualizo toda la data que tengo pendiente y me reconecto y ya de aquí en adelante atiendo en modo normal. Entonces, eso es un sistema OK desde la perspectiva de confiabilidad. Nuevamente, difícil de diseñar y construir, nuevamente costoso en tiempo y en dinero, pero probablemente necesario en ciertos tipos de productos de software que no pueden darse el lujo de no tener una alta confiabilidad. Eso es el reliability. Vamos ahora, y bueno, ya me gustaría que ustedes vayan entonces pensando en los productos de software que han usado o han construido, aunque sean proyectos de clase, y qué tanto o qué tan poco de estos criterios ustedes realmente los pensaron desde requerimientos, arquitectura, diseño y código, ¿no? Hablando de código, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos realmente escrito nuestro código como código seguro? ¿Sí? ¿Cuántos hemos aplicado reglas de codificación segura cuando hemos hecho productos de software que requieren niveles de seguridad, ¿no? Entonces ahí tenemos varios criterios. La confidencialidad,
que la información, por ejemplo, médica del paciente no pueda ser hackeada y vista por cualquiera. La integridad, que es aún peor, ¿no? No solo que le vean la información médica que es privada del paciente, sino que además la actualicen. Entonces, el examen de laboratorio decía que no tiene SIDA y a Olga un hacker entra y entonces le cambia el resultado en la base de datos y ahora sí tiene SIDA. ¿Sí? Eso sería, el que se dé cuenta que se hizo el examen de SIDA rompe la confidencialidad. El que encima pueda cambiar el resultado del examen, eso rompe la integridad. Y claro, que alguien juegue con tus datos médicos no es una cosa así nomás, ¿no? Puede ser causante de muerte incluso. No repudio que la persona que hizo esa gracia de ver mis datos médicos y encima cambiarlos no pueda negar su actuación. Entonces, que yo te pueda decir, mira, fuiste tú con este usuario en este IP, en esta máquina, hiciste un update, un delete y un no sé qué, ¿sí? Entonces, y este query para ver mis datos. Entonces, eso es el no repudio, el grado en que las acciones o eventos se puede probar que dieron lugar y que no puedan ser repudiadas por la persona que los hizo. Esto es súper importante también para fines de responsabilidad legal, ¿no? Porque si por ese chiste muere la persona que tenía el SIDA o no lo tenía y el examen le cambiaron los datos, pues alguien tiene que pagar las consecuencias, incluso penalmente, ¿no? Entonces, por eso el no repudio. Accountability, el grado en que las acciones pueden ser trazadas hacia la entidad o persona que las cometió. Entonces, una cosa es que no se pueda negar que se hizo el hackeo y otra cosa es que se puede encontrar quién lo hizo. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener como sistema un buen no repudio y poder demostrar con logs, ¿no es cierto? Toda la información de que sí hubo un hackeo, de que alguien entró y hizo cosas. Ahora la pregunta de accountability es, ¿quién es ese alguien? ¿Sí? Entonces también el sistema ojalá pudiera tener esa información para poder yo rastrear el responsable. Y la autenticidad, que en este caso es demostrar que yo soy quien digo que soy. Entonces, si yo entro a la banca en línea y hago una transferencia de todo el saldo a otra cuenta, ¿realmente fui yo o fue alguien que violó la autenticidad, la autenticación y entró y me impersonó para robarse mi dinero? Entonces, estos son todos temas de seguridad, ¿no? Se aplica mucho en sistemas de emisión crítica porque ahí salud y vida está involucrado, en sistemas financieros, desde un simple pago virtual, porque ahí está involucrado plata y a nadie le gusta perder plata. Entonces, son temas de seguridad. Y para ir terminando, tenemos la mantenibilidad. Aquí, bueno, hay varios temas que ya tienen que verse desde la perspectiva de después me va a tocar a mí o a alguien como yo dar mantenimiento a este sistema. Entonces, ahí hay un lema que a mí me gusta mucho aplicar, que es el hecho de que en este momento yo debo construir el producto de software como que lo estuviera construyendo con dedicatoria al futuro yo, al yo del futuro que va a ser el que va a tener que dar mantenimiento. Entonces, tú estás documentando, por ejemplo, el proceso de instalación. Piensa que quien va a usar ese documento es tu yo futuro. Entonces, documentale con cariño, ¿no? Completo, bien hechito, clarito, porque yo mismo voy a ser el que tenga que usar luego ese documento para instalar. O yo estoy documentando comentarios en el código, ¿no? De un algoritmo medio raro que lo tengo ya en la cabeza, por fin lo caché, pero quiero dejarle explicando al futuro yo, a ese ser humano que va a tener después que meterse este código para darle mantenimiento a ese algoritmo porque cambia alguna regla de negocio o alguna ley. ¿Sí? Entonces, siempre construye el producto pensando en heredárselo a tu futuro yo. ¿Sí? Entonces, tú no quisieras que el que lo construyó lo haya hecho de desgano, no puso comentarios o comentó cualquier cosa que no servía, hizo mala documentación o no la hizo, no está actualizado el diccionario de datos, codificó como le dio la gana, porque no se dio cuenta que quien iba a tener que mantener ese producto era el futuro yo. Entonces, piensa siempre de esa manera y sé consciente, considerado contigo mismo o con cualquier otro colega. Eso se va también con el principio de colegas, ¿no? Piensa que la persona que va a tener que mantener este producto va a ser un colega tuyo, si no eres tú mismo. Entonces, de esa manera, pues busca que haya buena modularidad, buen nivel de reusabilidad, que el producto sea fácil de analizar, sea fácil de modificar y sea fácil de probar.
Entonces, si yo puedo hacer un código súper enredado porque yo sé muy bien este lenguaje y quiero demostrar qué tan pilas soy en usar unas librerías súper escondidas, recursividad y un montón de cosas extrañas, pues lo hago, pero ese producto se vuelve difícil de analizar, difícil de modificar, difícil de probar. Si yo soy consciente, escribo en el código más simple posible. Con la utilización mínima de librerías extrañas, de una manera lo más, digamos, óptima desde la perspectiva del que va a tener que leer, entender, modificar y probar ese código cuando le toque darle mantenimiento. Y aquí está pues las definiciones oficiales detrás de esos conceptos, ¿no? Y para ir cerrando, déjame ver la siguiente, nos vamos a quedar en esta lámina, hoy día no vamos a hablar de relaciones, nos vamos a quedar con la parte de la portabilidad, porque en los últimos minutos les quiero mostrar un par de recursos que están ya en el aula virtual. Entonces, el último, octavo criterio es la portabilidad. Creo que todos tenemos claro qué significa que un producto sea portable, pero en la norma se establecen 3 subcriterios. La facilidad de adaptación, el grado en el que el producto puede de manera eficiente y efectiva adaptarse a hardware distinto o hardware que va evolucionando, software distinto o que va evolucionando y otros ambientes operacionales y de uso. Entonces, ¿qué es esto de las devoluciones? Por ejemplo, yo ahorita hago digamos, algún producto de software que no es para la nube, para la web, para móvil, es para instalación local. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos usando por el Inti Raymi Audacity para hacer unas ediciones de audios para un podcast que estamos preparando, que les estaba contando. Entonces, Audacity se instala localmente. Y es lo que yo necesito, porque también tengo los audios locales y necesito fidelidad. Entonces, ¿para qué me voy a estar complicando con nubes y internet y cosas así? Entonces, Audacity es un ejemplo de un software real que es útil y conveniente que se utilice de manera local. Eso como para quitarnos de la idea a la mente de que si una cosa ahorita no es para la web, ya es anticuada. No es así. El software local que cumple bien su función de manera eficiente, bla, 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 es un software de calidad. No necesita todos los productos ser en la web, ser móvil, ser responsive, etcétera, ¿no? Necesitan satisfacer las necesidades del usuario cumpliendo con los criterios de calidad que convenga. Entonces, digamos que yo construyo una versión de Audacity, pero no la hago pensando en la adaptabilidad. Entonces, ahorita mi Audacity corre súper bien en Windows 11, pero seguramente Microsoft nos sacará, si no en 6 meses, en un año o en 2 o en lo que sea, la versión 12, 13, 14, 15, quién sabe, de Windows, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el software que ya ahorita estoy construyendo será adaptable para versiones futuras del sistema operativo? O hablando de hardware, yo ahorita tengo que interfacear con impresores, ¿sí? Entonces ahorita mi software se comunica con las impresoras, los modelos principales de impresoras actuales. Pregunta, ¿podrá ser adaptable a impresoras futuras? Entonces, fíjense en qué difícil cumplir con la adaptabilidad, pues porque yo no soy, ¿qué será? Adivino para saber cómo van a ser los hardwares futuros, los sistemas operativos futuros. Sin embargo, ese es el criterio. Si tú aseguras que tu software es adaptable, significa que de alguna manera su arquitectura está envisionada para que pueda cubrir al menos un buen rango de posibilidades en cuanto a evoluciones de hardware y de software de base, o de hardware y de software con los que va a coexistir o interoperar. Entonces, esa es la adaptabilidad y ya es una versión mucho más, digamos, refinada de la portabilidad, ¿no? Luego la instalabilidad, la facilidad de instalar y la reemplazabilidad. Este me encanta porque casi nadie le toma en cuenta. Algún día mi producto de software, por más bueno que sea, cumplirá su ciclo y debe ser jubilado. Entonces, la jubilación tiene que ser una experiencia de usuario tan agradable como la instalación. Entonces, si yo necesito que sea fácil de instalar, también necesito que sea fácil de desinstalar. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay productos de software que aunque tienen un desinstalador, te dejan un montón de basura, ¿no? Te dejan cambiado ahí las variables del sistema o igual se quedan unos DLLs ahí almacenados que nunca te das cuenta hasta que un día que necesitas disco duro dices, ¿y esto de dónde es? Y resulta que era del software X que instalaste a CFU, que desinstalaste a CFU, pero que como no tenía un buen nivel de reemplazabilidad, no dejaba limpiando bien. Entonces aquí la regla que a mí me gusta aplicar es que uno debe dejar un lugar en donde se alojó
igual o mejor que como lo encontró. Entonces tu software tuvo casa en ese hardware, en ese sistema operativo, en esa red, en esa nube, lo que sea, ¿no? Tuvo casa un tiempo, pero como era arrendatario y no dueño y se tuvo que ir, cuando se va se tiene que ir llevando todas sus cositas y tiene que dejar limpiando. Entonces, nada más feo que ser arrendatario y dejarle al dueño de casa los baños sin limpiar, el piso sin trapear. O sea, desdice mucho de ti como ser humano hacer eso, ¿no? Ese lugar te dio un servicio, esa persona te dio un espacio donde vivir, lo menos que puedes hacer es devolverle limpio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa limpieza es de lo que hablamos en la reemplazabilidad. Entonces, tu software tiene que ser pensado para que se vaya así como vino, dejando todas las cosas bien. Y hasta ahí donde vamos a llegar, ya no nos queda mucho tiempo. Voy a terminar de compartir acá. Solamente mostrarles en un minutito, antes de ir a posibles preguntas, el aula virtual que no les he mostrado el día de hoy. Pero sí hay dos que tres enlaces que quiero que tengan claros, ¿no? El uno es el enlace hacia este portal en la web, que es un portal bastante bien hechito en español, donde siempre está actualizado todo lo de la norma 25.010. Entonces, este les va a ser de utilidad para cuando necesitemos consultar la norma durante el proyecto y también para los trabajos de clase y para estudiar. Entonces, les dejo ese enlace. Este otro enlace lo vamos a abrir la próxima clase. Es el enlace de una empresa real en España, cuyo trabajo es exclusivamente se basa en hacer evaluaciones de calidad usando la 25.000, para que vean que esto no es solamente teoría y que esto de las normas de sí, una organización que puso una norma, pero nadie para zona, nadie usa o no sirve en la práctica. Acuselaf es un laboratorio que ha ganado no uno, sino varios premios a nivel internacional por el trabajo que hace en temas de calidad de software para productos reales, en problemas reales, usando la 25.000. Entonces, eso vamos a hablar. Eso merece su tiempo, lo vamos a ver la próxima semana. Y aquí está el enlace que les había comentado, donde yo les he abierto a ustedes un directorio en mi Dropbox, donde ustedes se pueden descargar todo lo que yo tengo de documentación de la familia 25.000. Aquí está la 22, que es las métricas de calidad en uso, la 23, las métricas de calidad de producto interna y externa, y la 25.010, donde está lo que acabamos de ver hoy, que es el modelo de calidad, criterios y subcriterios. Les recomiendo descargarse localmente porque pues yo trato de mantener estos directorios abiertos y hábiles para ustedes más allá de la clase, pero no les puedo garantizar. Entonces, estas normas son de pago. Entonces, lo que yo les estoy compartiendo es normas que yo he podido tener acceso porque proyectos que han pagado me han permitido tenerlas o porque algunas he logrado conseguir, etcétera, ¿no? Algunas no son las últimas versiones, pero es mejor tener una versión un poquito antigua que no tener nada. Y espero poder hacer una compra, estoy viendo cómo en un proyecto podemos financiar para comprarnos una buena cantidad de normas última versión. Y si es así, pues yo les actualizaré aquí también. Entonces, eso es básicamente si les compartí o no les compartí. Qué horror. Creo que nunca les compartí. Entonces aquí les muestro, aquí está el portal y aquí está el directorio de las normas. Y el otro lo vamos a abrir la próxima semana. Y ahora sí, un minuto tenemos. Si es que hay alguna pregunta, me gustaría que en este momento abran micrófono y pregunten con respecto a esta teoría que acabamos de ver. Sí, profe, es Claro. correctitud y eficiencia, no, perdón, a ver, eficaz, eficiente, eficacia, correctitud y eficacia, ¿sería lo mismo? No, y de lo que hablábamos, creo que te refieres a eficiencia y eficacia, porque decía debe ser eficiente y debe ser eficaz. Ajá, justo, Sí, porque en la parte ajá, de que haga lo que tiene que hacer y correctitud me parece que era algo parecido, por eso le sí, pregunto. no, no es lo mismo, pero eso sí amerita ejemplos y discusiones largas. Entonces, la próxima clase tranquilamente vamos a resolver y ver ejemplos de a qué se refiere cuando dice que debe hacerlo de manera eficiente y eficaz.
Son dos cosas, digamos, complementarias, pero no es lo mismo. Y gracias por la pregunta. Y para cerrar, solamente quisiera escucharle a uno de ustedes. Le voy a pedir a Andrés Palma que me cuentes de todo lo que vimos ahora de la 25.000, los 8 criterios y subcriterios. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Tú ya conocías la norma, ya la habías usado? ¿O cuál sería tu reflexión para cerrar la clase de hoy? Te escuchamos, Andrés. Sí estaba al tanto de la... ¿Sí me escucha bien? Porque Sí. ya. Sí estaba al tanto de que habían como ciertos criterios, ciertos parámetros que se tenían que tomar en cuenta al momento de desarrollar software. No sabía bien cuáles eran o cómo se dividían, así como llegaba hasta la parte de las métricas. Y me parece súper importante poder, o sea, poder analizar ya de una manera más formal cuando uno desarrolla software, cómo se utilizan o cómo se cumplen, cómo medir todas estas métricas, valga la redundancia, para poder llegar a un software de calidad. La parte de la usabilidad y la accesibilidad me llama bastante la atención. Chévere. En lo que es accesibilidad, pues nosotros siempre estamos abriendo proyectos de investigación y oportunidades de tesis. Yo trabajo sobre todo en eso, pero en general en HCI, que es usabilidad, y también en ingeniería de requerimientos y de testing. Entonces, bueno, es muy pronto para pensar eso porque estamos recién empezando el bimestre, pero conforme avanzamos en la teoría y en lo que vamos a estudiar, tal vez puedes ir considerando la posibilidad de que tu tesis, si es que te gusta calidad, si es que te gusta lo que estamos viendo en esta materia, pueda de alguna manera salir dentro de esta área. Entonces, siempre estamos abiertos a seguir trabajando y produciendo más tesis y más proyectos de investigación en el tema de calidad. Y gracias, Andrés, por tu aporte. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Ya les pongo el dato del WhatsApp de David y cualquier cosa estamos en contacto y Dios mediante nos vemos el próximo jueves. Les mando también los enlaces del Inti Raymi para que nos acompañen en los eventos de la Poli y hagamos ahí fuerza como universidad. Hasta luego con todos y buen provecho. Hasta luego, que acabes bien. Profe. Chao. Chao, chao.